Bienvenidos a Señor Reddit. Una muy rara e interesante sería la pentalogía de Cantrell. El bebé tenía el corazón fuera del pecho, porque su esternón no se había fusionado. Lo había visto antes con solo un poco del corazón a la vista. Pero el último niño tenía su corazón completamente afuera. Se podía ver hasta la aorta y las arterias pulmonares que sostenían el corazón. Allí estaba el corazón, fuera de su cuerpo y simplemente latiendo. Había hecho cirugías cardíacas para adultos durante un tiempo, pero esto era un poco diferente. Era un corazón muy diminuto. Lo cubrimos con una taza de poliestireno, hasta que el niño fue con un especialista para que volviese a empujar su corazón hacia adentro. Se supone que la chance es de 1 en 65.000 nacidos vivos. Vi a un niño de 9 años con algo así. Nació en un hospital que tenía una atención médica bastante mala. Sin embargo, su familia literalmente ganó la lotería y pudieron empacar y enviarla a un lugar donde le pudieron realizar la cirugía. Hay un video corto de esta pequeña niña, claramente antes de la operación, preparándose para ella y se le ve muy tranquila, sin ninguna angustia. Llevaba una bata de hospital parcialmente abierta. Su corazón solo era cubierto por piel y lo podías ver latiendo frente a sus costillas. Ella también era bastante delgada, así que se notaba incluso aún más. Luego tosió y casi me desmayó del susto cuando vi una gran diferencia de forma y tamaño en su corazón. Ella estaba perfectamente bien, pero joder, me dio escalofríos de solo verlo. Así es, he visto varias veces a niños así. Es un poco extraño y causa hasta miedo al comienzo, pero al menos el corazón de esos niños tiene una capa de piel. Del niño del que hablo tenía el pericardio abierto y expuesto, por lo que literalmente podías ver el corazón afuera de su cuerpo, sin piel ni nada que lo tapase. Como ex dentista, lo más extraño y terrorífico que vi fue una semilla de mostaza que germinó en la cavidad del molar de un conocido mío. El más raro con el que me he topado es el síndrome CAID, queratitis ictiosis sordera. Fue en una niña ciega de 5 años. Era muy dulce y amable y literalmente tenía la piel áspera, gruesa y opaca en la superficie de los ojos. Si la cegó, ¿por qué se denomina sordera la enfermedad? Las 3 palabras en el nombre definen los 3 principales problemas que la enfermedad causa. Primero causa queratitis, lo que provoca ictiosis y ceguera, lo que descama la piel y por último provoca sordera. Así que sí, aparte de esas 3 afecciones, la enfermedad tiene más consecuencias como la ceguera. La enfermedad de Gorham, también conocida como síndrome del cráneo desaparecido, un área del tamaño de una pelota de béisbol del cráneo de mi paciente desapareció y dejó un punto blando. Terminó pasando por cirugía para colocar una placa de plástico para que protegiese su cerebro. Es una enfermedad loca. Mi primo tenía eso y tenía un agujero en el cráneo detrás de la oreja del tamaño de una moneda. Constantemente se quejaba de mareos y zumbidos en los oídos durante años y finalmente fue al hospital por ello. Fue allí cuando le detectaron que tenía ese agujero. Debe haberlo estado volviendo loco. De hecho, él siempre pensó que realmente estaba loco. Mi mamá tuvo un problema similar a este. Tenía un zumbido muy fuerte en los oídos y mareos. Pero el síntoma más loco era que ella literalmente podía oír la sangre fluir en su cabeza y podía oír a sus ojos moverse. Dijo que sonaba como papel de lija. Durante poco más de un año, los médicos no pudieron averiguar qué le pasaba y siguieron descartando sus síntomas creyendo que seguro era ansiedad. Finalmente, encontró al médico adecuado y le diagnosticaron DSSS. Terminó pasando por una cirugía cerebral para que le colocaran 4 placas de titanio en la cabeza. Pseudociesis o embarazo histérico, en una mujer que estaba presa en el ala psiquiátrica de una prisión por la que roté. Ella pensó que estaba embarazada de los trillizos de Jesús, y lo más curioso, le había crecido una barriga enorme que realmente la hacía ver embarazada. Su cuerpo incluso producía leche y todo, pero no estaba embarazada, todo era mental. Soy veterinario y los perros también tienen una versión de esto. Se les agranda el abdomen, producen leche y, a veces, hacen de madres, cargan y abrazan cosas parecidas a cachorros como juguetes o calcetines enrollados. Conocí a una perrita que, aunque había sido esterilizada, todavía estaba afligida. Producía leche, aunque no mucha, y lloraba mucho cada vez que veía a un perro pequeño. Si se escapaba y se quedaba con otro cachorro, lo cuidaba y lo trataba como si fuese su cría. Tal vez no sea el más raro que vi, pero probablemente el más interesante. Vi a un paciente de 4 años con síndrome de Lesch-Nyhan en mi rotación de pediatría en la escuela de medicina. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que afecta aproximadamente a 1 de cada 400.000 personas. Se debe a una mutación en una enzima relacionada con el reciclaje del ADN. Lo que más se nos queda grabado sobre este síndrome es que, por la razón que sea, estos pacientes tienen tendencia a automutilarse. Mi paciente de 4 años tuvo que someterse a un procedimiento
médico para que le extrajeran todos los dientes porque se mordía terriblemente los brazos con la intención de mutilarse. Creo que su hermano mayor también tenía el mismo síndrome. Era muy triste, pero definitivamente uno de los casos más memorables de la escuela de medicina. Acabo de leer el ensayo de un periodista sobre este síndrome. Joder, es tan aterrador. Solo el hecho de saber que el cuerpo y el cerebro pueden verse muy afectados por una pequeñísima mutación me causa escalofríos. Pensé que quizá era mucho más raro de lo que dijiste, pero joder, era verdad. Saber que una cada 400.000 personas tiene eso me ha dejado desconcertado. Ictiosis arlequín. En la escuela de medicina nació un bebé con esto. Básicamente, su piel se escala y se pela, lo que elimina una defensa fundamental para un recién nacido. Es justamente por ello que los niños con esta enfermedad no suelen vivir mucho. El bebé tenía un par de meses y aún no había salido del hospital desde su nacimiento. Mi hijo tiene ictiosis laminar, que es bastante rara. Afecta a una de cada 600.000 personas. Pero esa no es la parte salvaje de nuestra historia. Necesitábamos un óvulo de donante para quedar embarazada, así que tuvimos que hacerle una prueba genética a mi esposo. Descubrimos que es portador de ictiosis laminar. Vimos que era recesivo y simplemente dijo, está bien, encontraremos una donante de óvulo que no sea portadora y todo estará bien. Encontramos una donante, le hicimos la prueba específica y salió que no era portadora. Quedamos embarazadas y el bebé nació envuelto en una membrana de colodión. Di a luz en un hospital de muy alta calidad y en una ciudad importante de Estados Unidos. Y aún así, ninguno de los médicos lo había visto antes. Pero esa tampoco es la parte salvaje de nuestra historia. Hicimos pruebas genéticas a mi hijo y boom, tiene ictiosis laminar. Heredó la mutación de mi marido y de la donante, lo que debería haber sido imposible, ya que la donante había pasado la prueba y salió que no era portadora. Pensando que tal vez se equivocaron de óvulos o alguna otra confusión, llamamos al banco de óvulos. Volvieron a probar a nuestra donante. Ella volvió a salir como no portadora. De nuevo. En este punto, el genetista del banco de óvulos tenía mucha curiosidad. Él llamó a la donante, le hizo las pruebas por tercera vez y finalmente descubrieron una BUS, una variante de significado desconocido. Su variante coincide con la segunda mutación de mi hijo. Misterio resuelto. Excepto que el genetista investiga un poco más sobre el caso de mi hijo y resulta que la mutación del donante y de mi hijo solo se había registrado una vez en toda la historia de la medicina. Gracias a mi hijo, ahora han clasificado la variante como patógena. Así que mi hijo ya tiene una enfermedad rara, con una variante que la comunidad médica solo ha visto 3 veces en la historia, en todo el mundo, ya que nunca había causado una enfermedad. Y lo más alucinante es que la probabilidad de que mi hijo naciese afectado era del 0,0098%. Feto en feto. El paciente fue un niño de 10 años. El niño entró con una masa abdominal agrandada y debilidad generalizada intermitente. Las imágenes revelaron un feto parásito que también estaba creciendo en tamaño en su interior. La historia clínica reveló que dicha masa encontrada hace 2 años se había agrandado en estos últimos 3 a 4 meses. A los pocos días de la admisión, los órganos del niño comenzaron a fallar sin razón aparente. Estaba sano y comiendo bien cuando ingresó. La familia exigió una intervención quirúrgica para separar al gemelo parásito del niño, a pesar de que los cirujanos aconsejaron que no se hiciera dicha cirugía. El gemelo parásito básicamente estaba muriendo de hambre y envenenando al niño. Cuando se realizó la cirugía y al abrir al niño, encontraron que él y su gemelo parásito compartían un estómago, un hígado, un corazón, vasos sanguíneos y órganos mesodérmicos. La complejidad de dicha cirugía era insana. Sin embargo, los padres exigieron la cirugía sin importar que el paciente falleció después de la cirugía. Esto le pasó a una familia pobre en un hospital gubernamental con fondos insuficientes y en un país infestado de corrupción. El gemelo parásito fue donado al hospital. Tenía dientes, extremidades peludas y uñas de bebé curvas increíblemente largas.